a todos al track de visión computacional. En este turno de la mañana, mi nombre es María Agustina Ricci, soy ingeniera y trabajo en el programa de inteligencia artificial del hospital y voy a ser la moderadora. Les propongo que si tienen algunas preguntas las vayan escribiendo en el chat. Y bueno, para nuestro primer... además, los quisiera invitar a la expo comercial, que la pueden encontrar en el menú izquierdo del evento. Allí encontrarán stand virtuales de nuestros sponsors y les entregarán códigos para acceder a los libros a través del icono de ebooks. En particular vamos a estar presentando más tarde el ebook de inteligencia artificial, y los invitamos también a explorar todo lo que es esta nueva expo virtual 3D en el menú izquierdo del sitio del evento. Para comenzar, quisiera presentar a nuestro primer orador. Él es Carlos María Galmarini, médico por la Universidad de Buenos Aires y PhD en oncología. Es fundador de Topacium Artificial Intelligence, una startup biotecnológica que apoya a la investigación médica a través del diseño y desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial. Es autor de más de 130 publicaciones en revistas científicas, así que yo ahora le doy la palabra. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar de este simposio con esta presentación de introducción al track de visión computacional, en donde vamos a hablar principalmente de por qué la inteligencia artificial nos va a ayudar a generar una medicina más sabia, entendiendo a la sabiduría como la aplicación práctica de un conocimiento en el tiempo y la forma que corresponde. Entonces yo lo que voy a hacer es una introducción muy somera de lo que es la inteligencia artificial, de la visión computacional. Voy a mostrar algunos ejemplos introductorios y finalmente plantear algunos nuevos desafíos que se están desarrollando en este área. Entonces, para empezar, y tratando de buscar siempre una definición de lo que es la inteligencia artificial, les voy a presentar lo que yo creo que es la definición que a mi modo es la que más entiendo, la más sencilla y la que más se adapta a lo que yo creo que es esta tecnología, ¿no? Que son máquinas o programas que actúan en formas que parecen inteligentes. Pero recordemos que las máquinas no son inteligentes. Y decimos que son máquinas que actúan en forma que parecen inteligentes porque, bueno, estas máquinas están basadas en el modo de funcionamiento de nuestra inteligencia humana. Recordemos que nosotros tenemos 5 biosensores que están permanentemente captando información del medio que nos rodea y transformándola en información bioeléctrica para mandarla a nuestro procesador, donde en nuestra mente, donde se encuentran los mejores algoritmos que jamás se hayan diseñado sobre esta Tierra y que tienen cientos de miles de años de evolución, y lo que van a hacer con esa información es buscar patrones, clasificarla, o sea, generar clases, predecir qué le va a pasar a cada clase para generar un conocimiento en la cual yo puedo basarme para tomar una decisión con el objetivo de la supervivencia individual o la supervivencia de la especie. Bueno, la inteligencia artificial actúa de la misma manera. Tenemos sensores que captan información que va a ser transformada en un proceso de encoding para que un procesador pueda analizarla, pueda clasificarla, predecir qué es lo que va a pasar, generar un conocimiento que nos va a servir a la toma de decisiones. Ahora bien, ¿cómo funciona esto de la inteligencia artificial? Porque para aquellos que no venimos del área de la ingeniería o del área de la informática, tenemos esa idea de que esto es una caja negra, ¿no? En donde metemos un dato, algo pasa dentro de esa caja negra que nos permite sacar un resultado o un dato de salida. Bueno, si abrimos esa caja negra, lo que vamos a encontrar es que en esa caja negra hay lo que se llaman algoritmos, que no son más que reglas e instrucciones matemáticas, que lo que buscan es, primero, establecer cuál es el valor de X que está oculto dentro de estos datos de entrada, y después generar la mejor función matemática posible que haga corresponder a ese valor de X con el valor de Y que nosotros estamos buscando. Y de la misma manera que el procedimiento de inteligencia artificial está basado en nuestro procesar de inteligencia humana, las maneras de aprender, porque estas nuevas tecnologías tienen esa capacidad de aprender, a diferencia de las antiguas que solamente ejecutaban, utilizan los mismos modos de aprendizaje que utilizamos nosotros en nuestra vida corriente. En primer lugar, el aprendizaje de tipo supervisado, en donde vamos a aprender del resultado, o sea, un dato etiquetado. Un aprendizaje de tipo no supervisado, en donde vamos a aprender
directamente de los datos sin importarnos la etiqueta que tengan, y el aprendizaje reforzado, que yo en criollo le llamo el que se quema con leche de una vaca y llora. Es aprender de los aciertos y los errores. Y al igual que otras ramas y otras disciplinas, la inteligencia artificial la podemos dividir también en subespecialidades. Una de las más comunes es el procesamiento del lenguaje natural, otra de las más comunes es la que vamos a dedicarnos hoy, que es la visión computacional, que es el campo científico que busca comprender y automatizar las tareas que puede realizar el sistema visual humano, y que últimamente ha tenido un boom en los últimos años de desarrollos que son impresionantes y parecen de ciencia ficción. Y también se está aplicando al área de la medicina, pero con ciertas particularidades, porque es verdad que el área de la imagen médica es diferente a las otras áreas de la visión computacional, principalmente porque en el campo de la imagen médica, en primer lugar, tenemos una escasez de material comparado a otros campos de desarrollo, que es muy particular. No tenemos datasets con cientos de miles de imágenes, sino que para cada patología vamos a tener a lo mejor muy poco material para trabajar. Tenemos problemas complicados a resolver porque la información útil a reconocer en una imagen médica, en reglas generales, es muy escasa, y aparte tenemos que, a partir de un mismo tipo de dato, por ejemplo, de esta radiografía de tórax, yo puedo plantear diferentes preguntas utilizando el mismo material. O sea, que lo puedo encarar desde un punto de vista diagnóstico. Por ejemplo, esto que veo acá es un cáncer de pulmón o no es un cáncer de pulmón. O plantearlo desde el punto de vista de hallazgo radiológico. Esto que es una opacidad, un nódulo, una condensación. Entonces, es muy, muy importante la interrelación que tengamos con el equipo médico que quiere hacer esa pregunta y sabe por qué está haciendo esa pregunta determinada, para poder determinar si los datos que tenemos nos sirven para contestar esa pregunta. Y en visión computacional, al igual que con las otras ramas de la inteligencia artificial, podemos aplicar los tipos de aprendizaje que ya hablamos, ¿no? En primer lugar, un aprendizaje a través supervisado, en donde dijimos que tenía yo una base de datos con datos que están etiquetados. En este caso, por ejemplo, si quiero generar un detector de presencia de focos metastásicos en ganglios linfáticos axilares, que es muy importante para determinar el pronóstico y sobre todo el tratamiento de una paciente con cáncer de mama, yo lo que puedo hacer es diseñar un algoritmo supervisado, entrenarlo con estas bases de datos que ya están etiquetadas. Cada imagen tiene un 0 si es sin metástasis y un 1 si es con metástasis, para poder permitir establecer un umbral de detección que me permita separar qué es lo que es 0, qué es lo que es 1 con la mayor certeza posible. Y después voy a poder ir a entrenarlos directamente con una base de datos en donde ya no tengo las etiquetas, pero como el algoritmo durante el entrenamiento aprendió a relacionar las características de la imagen con esa etiqueta, lo que voy a hacer es aplicar esta plataforma algorítmica, y el algoritmo para cada imagen me va a sacar una probabilidad de que se correspondan con una determinada etiqueta. Si es 0, si es sin metástasis, o 1 si es con metástasis, y después, cuando termine de pasar y de toda esa base de datos, puedo sacar las métricas características que me van a permitir saber si el algoritmo está funcionando correctamente o no. Por otro lado, también podemos aplicar algoritmos de tipo no supervisados. Ustedes a lo largo del track van a ir escuchando toda esta terminología, evidentemente, con mucho más detalle que lo que yo estoy hablando ahora, pero un algoritmo no supervisado, yo no me interesa las etiquetas que tengan esas imágenes. Por ejemplo, yo tengo una base de datos que vienen de 2 hospitales diferentes y quiero estudiar la homogeneidad de la calidad de esas imágenes, para evitar todo tipo de sesgo que se pueda generar durante la generación del clasificador. Entonces, lo que hago es tomar esa base de datos, generar un algoritmo y pedirle que me agrupe las imágenes en base a las similitudes que tienen entre ellas. Entonces el algoritmo me puede sacar un output, que es este diagrama, en donde veo un clúster muy determinado para el hospital 1, un clúster muy determinado para el hospital 2, y en el medio hay imágenes que podrían categorizarse como hospital 1, hospital 2. Esto me está diciendo que este dataset tiene un sesgo muy particular, porque ya utilizando un algoritmo no supervisado, puedo separar las imágenes con solo ver a qué hospital pertenecen. Y a lo mejor eso puede jorobar el tema de la clasificación posterior. Finalmente, también podemos utilizar algoritmos que se llaman
de segmentación, en donde yo la imagen la voy a partir en segmentos, la voy a partir en pedazos y le voy a pedir a este algoritmo de segmentación que me vaya clasificando o prediciendo en esta imagen, pero en vez de analizarla de manera entera, la voy a ir analizando de a pedacitos. Y cada vez que la probabilidad de que un segmento de esa imagen se corresponda con el endpoint final que yo quiero clasificar o predecir, le voy a decir que me lo coloree en la imagen de un determinado color. Entonces, por ejemplo, en este detector y localizador de focos tumorales dentro de una histopatología prostática, lo que hacemos es no solamente avisarle al patólogo de si hay focos tumorales o no hay focos tumorales, sino que además se los vamos a marcar en el preparado histopatológico, ¿no? La representación digital. Digamos, entonces vamos a tener esta imagen en donde el algoritmo por segmentación está marcando las zonas que están asociadas a un foco tumoral y el patólogo puede ir a analizarlos con más detalles. Más aún, nosotros podemos generar una segunda secuencia de algoritmos que vayan sobre estas áreas detectadas y segmentadas a calcular índices particulares, como puede ser qué superficie representa en cuanto al total de la histopatología, cuál es el score de Gleason, que es un score muy particular, o la clasificación ISUP, que lo que nos van a decir es establecer el pronóstico que va a tener esta persona que tiene esta histopatología particular. Y podemos ir más allá que simplemente la segmentación y la coloración de la imagen, sino lo que podemos hacer es resolver preguntas que van más allá de esa imagen. O sea, yo a partir de una histopatología, por ejemplo, ¿puedo establecer el patrón genético que tiene un determinado área de ese preparado histológico? Como por ejemplo puede ser la detección de áreas dentro de ese preparado de regiones relacionadas con inestabilidad microsatelital, que es muy importante en cáncer de colon, por ejemplo, en este momento, para determinar la terapéutica. Y lo mismo que estoy haciendo con un algoritmo de clasificación, lo puedo hacer con algoritmos predictivos. En este caso, a partir de una radiografía de la mano izquierda, que se utiliza para predicción de edad ósea, para ver si en pediatría, sobre todo, si los chicos están creciendo bien o mal, no solamente le puedo decir que me calcule la edad predicha para esa imagen, sino le puedo pedir al algoritmo, utilizando este algoritmo de segmentación, que me marque la región sobre la cual está tomando esa decisión. Con respecto a cuáles son los nuevos desafíos que podemos plantearnos en el área de visión computacional, yo creo que hay 4 desafíos que son los principales, independientemente de otros que también podemos plantear, ¿no? En primer lugar, cómo hacer que los algoritmos aprendan lo que es correcto. En segundo lugar, cómo hacemos para detectar los errores que se están cometiendo. En tercer lugar, ¿es posible superar el desempeño humano? Y en cuarto lugar, el tema de la significancia estadística versus la significancia clínica. 2 segundos de cada desafío. En primer lugar, es importantísimo aprender lo correcto, porque si no, nosotros podemos tener un muy buen dataset y el algoritmo entrenarse sobre ese dataset y aprender las características relacionadas a una determinada categoría sobre ese dataset. Pero cuando yo voy a generalizar, porque obviamente el algoritmo yo no lo diseño para trabajar únicamente con ese dataset, sino que mi intención es generalizarlo a otros datasets que vienen de otros lugares. Si yo no hice bien esa generalización de entrada durante el entrenamiento, obviamente voy a tener problemas a la hora de la puesta en producción de ese algoritmo. Por lo tanto, diseñar desde el principio la manera de poder que el algoritmo realmente aprenda las características, las features que corresponden como para hacer una muy buena generalización y ahorrar después tiempos de recalibración antes de entrar en el algoritmo en producción. En segundo lugar, ¿cómo detectar los errores? Obviamente yo puedo tener un algoritmo que en este caso detecte patología respiratoria en una radiografía de tórax, y cuando voy a ver si el algoritmo está cometiendo errores o no en la predicción de la clase o de la variable que quiero predecir, por ejemplo, en este caso estoy viendo que el algoritmo, utilizando un algoritmo de segmentación, no está tomando la decisión sobre las placas pulmonares, que supuestamente las que tendría que tomar en cuenta para evaluar si hay una patología respiratoria o no. Entonces, ahí podemos aplicar, por ejemplo, un algoritmo de segmentación que primero detecte cuáles son las placas pulmonares y después hacer en cascada un segundo algoritmo que vaya a evaluar la clasificación o la predicción directamente sobre ese campo que yo estoy
segmentando. Y de esta manera podemos detectar errores y solventarnos más rápidamente. En tercer lugar, ¿es posible superar el desempeño humano? Carlos, nos quedan unos minutos. Perfecto. Obviamente sí, es posible. Si yo, que soy un médico no especialista en radiología, me dan una imagen, por ejemplo, una radiografía de tórax con una neumonía, obviamente si la neumonía se le caen las bacterias de la radiografía, yo la voy a detectar. Pero si son cosas muy, muy específicas, no la voy a detectar. Entonces, el problema está no es en a darle ayuda a los médicos generalistas, sino cómo podemos hacer para superar el desempeño de los especialistas, para darle un plus a ese especialista que ya vienen con muchísima experiencia. Y en cuarto lugar, el tema de la significancia clínica, que este es un área en donde nos vamos a meter en el mismo área y las mismas problemáticas que sufren otras áreas, como pueden ser el diagnóstico o la farmacología. Yo que vengo de ese mundo, obviamente, es muy lindo encontrar resultados, pero el tema es que encontrar resultados en los estudios clínicos como corresponden, que me permitan a mí decir que realmente esto es una ventaja comparado a lo que se está utilizando actualmente, porque si no lo único que hacemos es alimentar estas viejas controversias y eternas controversias de si los médicos nos vamos a quedar sin trabajo o si realmente esto es una ayuda. O sea, obviamente para mí la inteligencia artificial no puede reemplazar al médico, sencillamente porque la medicina es una ciencia social que está basada en una relación entre dos personas, una que deposita toda su confianza en otra que tiene el conocimiento y debe aplicarlo de manera sabia. Por lo tanto, si en este acto médico yo elimino al paciente, no hay medicina; si yo elimino al médico, no hay medicina. Se llamará otra cosa, pero eso no es medicina. Para terminar, simplemente decirles que estoy absolutamente convencido que esta nueva inteligencia colectiva, que va a ser la unión que surge de esta unión de la inteligencia humana y la inteligencia artificial, nos va a ayudar a generar esta medicina más sabia, porque como nos decía Hipócrates, un buen médico es aquel que no solo comprende las causas naturales de la enfermedad, y la inteligencia artificial nos va a ayudar a desentrañar todos esos mecanismos que nuestra inteligencia humana no puede detectar a nivel de la biología, a nivel de la naturaleza de la enfermedad, pero también es aquel que conoce muy bien a la persona que la padece. Y ahí juega nuestra inteligencia humana, que es imbatible en poner en contexto los conocimientos, es imbatible en el conocimiento de las personas y en las relaciones humanas. Por lo tanto, no hay que verlo como algo de controversia, sino todo por el contrario. Esto es una nueva inteligencia colectiva que nos va a potenciar y hacer generar esa medicina más sabia, que en definitiva nos va a hacer lograr ese objetivo que todos los que trabajamos en este área estamos buscando, que es el objetivo de salud para todos, porque en definitiva de eso se trata la medicina. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Muy clara la presentación. Te queríamos preguntar, dado tu experiencia en Topasium, ¿cómo, o cuál es tu sugerencia para un centro que quiere arrancar a hacer inteligencia artificial en imágenes médicas? ¿Por qué tipo de proyectos les dirías o les sugerirías que comiencen? Bueno, yo creo que eso es un tema de estrategia del centro, ¿no? Porque, bueno, hay tantas áreas en las cuales la medicina uno puede trabajar, que van no solamente desde la visión computacional. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando muchísimo en todo lo que es la generación de mellizos digitales de personas. Entonces, claro, ahí estamos enfocando el problema desde otro punto de vista. Pero yo creo que para un centro, lo primero que tiene que hacer son las 3 preguntas claves que uno tiene que tener en mente cuando desarrolla y utiliza este tipo de herramientas. En primer lugar, ¿cuál es la pregunta médica que quiero resolver? Porque eso es esencial. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Porque obviamente este tipo de tecnologías son tan perfectas que yo obviamente le puedo hacer contestar lo que a mí se me da la gana de una mala manera. Entonces, si yo no tengo bien en claro qué es lo que quiero contestar, no voy a poder generar una buena herramienta que genere esa respuesta. En segundo lugar, ¿con qué datos cuento para contestar esa pregunta? Porque tener muchos datos no significa que esos datos me sirvan. Yo tengo una pregunta muy puntual, tengo que saber si los datos con los que cuento
pueden ser utilizados para contestar esa pregunta en particular o no. Y en tercer lugar, una vez que estoy de acuerdo en la pregunta que quiero contestar y en los datos que tengo que me van a servir para contestar esa pregunta, el punto crucial es cómo hago la transformación de ese dato, para que en este proceso de transformación y encoding no se me pierda la semántica de ese dato y el algoritmo realmente entienda el dato desde, comprendiendo esa semántica médica, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar bien esas tres preguntas, porque si no hay pregunta, por más que tenga muchos datos, no voy a generar nada. Si tengo pregunta pero no tengo datos, no voy a generar nada. Y si tengo pregunta y datos pero no entiendo ese dato, no voy a generar nada. Y por lo tanto de ahí que es importantísimo tener ese trabajo multidisciplinario que involucre la parte médica, pero también involucre toda la parte, obviamente, de informática, ingeniería y computación que es necesario para desarrollar este tipo de herramientas. Bárbaro, más claro imposible. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ahora voy a dar paso a nuestro segundo orador. Él es José Tomás Arenas Cavalli, ingeniero industrial por la Universidad de Chile, cofundador y CEO de TeleDX, una startup dedicada al desarrollo e implementación de inteligencia artificial para mejorar las tomas de decisiones en salud. Tomás, ¿ya estás para compartir pantalla? Sí, gracias por la presentación. Ahí debería estar presentando ya. Bueno, gracias por la invitación y también gracias al doctor Galmarini, que no pudo ser más claro, me ahorró un montón de trabajo en mi presentación, eh, en todas las aristas, digamos, la parte de cómo son las definiciones que suelen cometerse errores, por ejemplo, cuando se habla mucho del deep learning y no se entiende esto como un subconjunto del aprendizaje de máquina, y también todos los mitos y la nivelación de expectativas que tiene que ver con esto de que se dice mucho que la cantidad de datos es lo más importante, pero datos malos no sirven de mucho más que pocos datos, y también respecto a qué es lo que se le enseña, porque es cierto, estos sistemas son como un niño y si al niño se le enseña algo que no corresponde, entonces después no se puede esperar que otra respuesta. Entonces, bueno, muchas gracias. Y en mi caso les voy a contar la experiencia de nosotros respecto a la implementación de un sistema de inteligencia artificial, en este caso es DART, que les voy a contar de qué se trata, y cómo este sistema de oftalmología se ha implementado en un sistema nacional de salud. Bueno, nosotros como Telediagnóstico somos una startup que viene un poco desde la inquietud de juntar a estos dos mundos. Por un lado está el mundo de la salud, de la medicina, donde hay un montón de desafíos, muchos de ellos que todavía están lejos de resolverse. Y por otro lado está todo esto que causa mucha fascinación respecto a la tecnología, respecto al software en particular, todo lo que hemos escuchado y hemos visto de la inteligencia artificial. Y cómo estos dos mundos, hasta hace algunos años y hoy también, se encuentran bien separados. Entonces, nosotros, desde un equipo multidisciplinario de médicos e ingenieros principalmente, nos propusimos el desafío de cerrar esa brecha y juntar esos dos mundos. Y colgándome también un poco de lo que vimos en la presentación anterior, finalmente los datos como lo son, en el ejemplo que tengo aquí, las retinografías digitales, las fichas clínicas o las radiografías de tórax o imágenes de cualquier tipo, finalmente son representaciones de datos. O sea, todas estas distintas representaciones son finalmente datos que se pueden procesar y por lo tanto se puede apuntar a entrenar sistemas expertos y a tomar decisiones al respecto. Entonces, así en telediagnóstico, nosotros estamos principalmente en tres líneas de desarrollo hoy día. Una es DART, otra es Analytics y otra es la que hemos llamado Thorax AI. Rápidamente, Analytics básicamente la definimos como más que nada una declaración de capacidades respecto a cómo tratamos de construir e implementar soluciones de inteligencia artificial independiente del tipo de datos para entre otras cosas, manejar poblaciones. En Thorax AI, y eso, bueno, hemos visto varios ejemplos y es algo que está creciendo mucho en el mundo. Finalmente también desarrollamos un producto que tiene que ver con detección de enfermedades respiratorias en radiografía de tórax, pero en lo que nos vamos a enfocar hoy día es en DART. DART es una solución de teleoftalmología para poder automatizar el screening de retinopatía diabética, siendo la retinopatía diabética la causa más frecuente de pérdida de visión y ceguera en la población en edad trabajadora en todo el mundo. Y la manera en que funciona es como les voy a explicar a continuación. El paciente llega al punto de atención que nosotros sugerimos y reforzamos que ojalá esté en la atención primaria,
donde lo que se llama un tecnólogo médico con mención en oftalmología en Chile, pero en otros lados son técnicos entrenados, toman principalmente las retinografías y otros datos del paciente y del examen para ingresarlos a nuestra plataforma DART. En esta plataforma, digamos que es una plataforma de teleoftalmología, el núcleo más importante es el sistema de screening automático, que permite procesar estas retinografías y poder detectar patrones de retinopatía diabética y detectar signos en todas sus dimensiones para poder filtrar cuáles son los casos que tienen alta probabilidad de tener retinopatía diabética y cuáles no. Y ahí estadísticamente sabemos que de todos los pacientes con diabetes que se deben hacer este examen todos los años, que son 400 millones de personas en el mundo, por lo tanto serían 400 millones de exámenes todos los años, afortunadamente entre un 20 y un 30% tienen presencia de retinopatía diabética y por lo tanto esos son los que pasan esta etapa y el resto se descarta para que vuelva al año siguiente y eso es lo que produce el gran efecto de descongestionamiento del sistema, ojalá en la atención primaria, para que los pocos recursos, y en particular los recursos oftalmológicos, se enfoquen en los pacientes que realmente lo necesitan. Ahora, ¿qué pasa con los casos alterados, los casos que el sistema de inteligencia artificial dicen que tienen alta probabilidad? Porque ya dijimos que los que no se descartan y se les sugiere volver al año siguiente. Los casos que sí están alterados no van directo a la atención, sino que van a una segunda capa de screening o una segunda capa de atención remota, donde un oftalmólogo ingresa a esta misma plataforma desde cualquier parte del mundo para decir básicamente qué tan alterado está ese examen y por lo tanto dar sugerencias específicas que pueden no incluir ir al hospital o no ir a una atención presencial y por lo tanto en ese sentido cerrar de manera muy eficiente el ciclo de atención del screening o tamizaje de retinopatía diabética para todos los pacientes y haciendo grandes filtros en distintas capas. Para los que no estén tan familiarizados, la retinopatía diabética se manifiesta en la retina y estas son dos fotografías distintas de retina, una normal y una que tiene signos de retinopatía diabética. Y aquí hay 4 ejemplos distintos, en la parte superior una retinografía cruda, digamos, y en la parte inferior cómo nuestro sistema internamente tiene una cascada de algoritmos de inteligencia artificial de distintos tipos de clasificación para buscar de manera supervisada y no supervisada una serie de patrones y tomar una decisión final del sí o no. Como es un sistema de tamizaje, entonces lo que dice la OMS es que los sistemas de tamizaje para que sean aceptados y para que sean recomendables tienen que tener una sensibilidad de al menos un 80%, y nosotros hicimos una evaluación clínica en el año 2017 en conjunto con el Ministerio de Salud, donde obtuvimos una sensibilidad cercana al 95% y por lo tanto este sistema fue aceptado, fue adoptado y por eso hablamos de que se adoptó a nivel nacional. Esta es una noticia del año 2018 cuando el Ministerio de Salud decidió ponerlo en toda su red. Y durante solo el primer año se desplegó más de 120, hoy día estamos en más de 200 centros, unidades de atención primaria en oftalmología, y solo en el primer año se evaluaron más de 140.000 pacientes, hoy día tenemos una tasa aproximada de 220.000 pacientes al año. Y por eso que decimos que DART es el primer software de inteligencia artificial en ser adoptado a nivel nacional por un sistema de salud. En otra forma de ver las cifras, en un momento pre-COVID, digamos, cuando no se estaba dejando de lado tan groseramente a los pacientes crónicos, estamos teniendo una tasa aproximada de 1.000 pacientes por día. Pero me quiero enfocar, y esto es lo que me gustaría transmitirle en esta presentación, en cuáles han sido los aprendizajes y entre otras cosas, los factores clave. Factores clave, aquí me refiero más a los factores en los que habría que poner atención antes de implementar un sistema de esta naturaleza y también un poco nivelar las expectativas. Es decir, todo lo que no tiene que ver con la parte de la inteligencia artificial, porque, y aquí me tomo un minuto, muchas veces se habla y es fácil tener mucha ambición respecto a las grandes oportunidades en inteligencia artificial, pero yo diría que las cosas en las que quizás habría que poner más cuidado y quizás las cosas más desafiantes pueden ir por el lado que no tiene que ver específicamente con la tecnología, sino con el resto de las cosas, dado que, así como hablábamos de la calidad de los datos, hay otro tipo de cosas que influyen en el éxito o en el fracaso de una estrategia de este tipo. En primer lugar, el equipamiento, y con equipamiento me refiero a, si se quiere, los sensores, o en este caso, las cámaras retinales. ¿Cómo se tiene que contar con eso? ¿Cómo habría que evaluar una inversión, ya sea para una cámara, ya sea para un radiógrafo, ya sea para cualquier tipo de captura de datos? En segundo lugar, la infraestructura, es decir, cómo se habilita el lugar donde se tienen que tomar los exámenes, el personal capacitado y todo lo demás.
Además, importante, y suena más o menos obvio, pero cuando se apunta a estrategias masivas, quizás que vayan a la base de la pirámide y que pongan tecnología que, si se quiere, es de punta en términos tecnológicos, pero apunta a hacer una tecnología de bajo costo y que vaya en auxilio, digamos, de los grupos que más lo necesitan, no es tan obvio que haya conectividad, es decir, que haya internet y que en ese sentido haya una fluidez para interactuar, digamos, con los servidores, con la nube y con todo lo demás. Además, y esto es un tema particular quizás de la retinopatía diabética, pero yo creo que puede ser algo transversal, el modelo de atención en red. Yo algo mencionaba en el esquema respecto a cómo nosotros tratamos de apuntar a la atención primaria y de esta manera descongestionar el hospital y priorizar recursos. Y de esa manera, por ejemplo, algo que se da lamentablemente es cuando se toman los exámenes en atención primaria y después se vuelven a tomar en el hospital, no hay ninguna posibilidad de que lleguen los informes que se hicieron en atención primaria. Entonces, ahí un buen modelo de atención en red puede ser crucial. Y bueno, ¿para qué decir temas de interoperabilidad? Además, las prevalencias asociadas, porque, y esto lo ligo con los otros dos puntos, la prevalencia asociada a los objetivos del tamizaje y cuál es la cobertura actual y deseada del tamizaje, entre otros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, si tú ya tienes una cobertura base del 90% a si tienes una cobertura del 20%. Y con cobertura me refiero a la cantidad de la población diabética que efectivamente recibe su informe por el examen de fondo de ojo. Entonces, si ya es muy alta, entonces probablemente la estrategia de inteligencia artificial sería distinta, pero también hay que ver cuál es el objetivo. Si es aumentar la cobertura, entonces tampoco te sirve demasiado un sistema hiper sofisticado, hiper eficiente, si tú no vas a reinvertir los recursos en aumentar la cobertura, que significa tomar más exámenes. O sea, estos sistemas pueden ser muy inteligentes, pero no van a ponerse a poner técnicos a tomar más exámenes o a llamar a más pacientes. Como se dijo, también es un tema colectivo y tiene que ser una estrategia mixta. Respecto a cifras, destacar algunas cosas que tenemos en nuestra experiencia y que nos ha permitido tomar estos aprendizajes. Como ya les contaba, DART ha sido implementado como un estándar en la estrategia de teleoftalmología en Chile en toda su red pública. Tuvimos 30 centros simultáneos en el kickoff, o sea, el día que comenzó esto, ya había 30 centros en simultáneo, lo que no es menor desde el punto de vista de que siempre se intenta empezar de a poco, ir escalonadamente. Aquí un poco como decimos acá, nos tiramos a la piscina y afortunadamente no falló y eso tiene que ver con todo, no es casualidad, digamos, tiene que ver todo con un diseño previo y con una serie de consideraciones más en la ingeniería de software que en la inteligencia artificial. Pero además, que hay hoy día más de 200 puntos de atención, habla también de ese diseño y cómo hay una preocupación por la arquitectura y porque esto sea escalable, porque haya replicabilidad, porque no sea demasiado costoso hacer cambios en el futuro. Ya les mencioné la tasa de exámenes al año. Hoy día tenemos más de 900 usuarios en nuestra plataforma y además intentamos mantenernos agnósticos al equipamiento. Hoy día tenemos más de 7 modelos, es decir, tenemos 7 modelos de cámaras retinales que funcionan de manera concurrente y eso nos ha permitido también lanzar programas pilotos y pruebas de concepto en Brasil, México y Perú. Y eso nos ha permitido, digamos, tener una serie de consideraciones, de distinciones de la parte tecnológica, de la parte de salud, de la parte gubernamental y también privada. Y por eso algunas otras cosas importantes, sobre todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a la salud, es el tema de la generación de evidencia, es decir, cuál es la importancia de tener esa visión de documentar los hallazgos y resultados. Y en este caso, cuando estamos en una región en Latinoamérica donde no hay mucha evidencia y tampoco es algo realmente transferible de manera directa desde lo que puede haber en Europa, en Asia o en Estados Unidos, sino como a mí me gusta llamarlo, hay que tener siempre en consideración el tema de la tropicalización, es decir, no solamente de los temas algorítmicos y de la data pura y dura, que también hay diferencias, ya sea por temas étnicos, que se reflejan en las imágenes u otro tipo de cosas, sino también el tema cultural de qué es lo que significa implementar. O sea, eso es lo que me gustaría un poco transmitir y que se lleven hoy día de la importancia que se le debe poner a la implementación y a salir del laboratorio hacia el mundo real. Entonces ahí hemos generado evidencia en una serie de cosas que tienen que ver desde lo socioeconómico hasta los niveles de precisión de los algoritmos. Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son los principales resultados y aprendizajes
muchos de ellos ya los he tocado durante la charla, lo que tiene que ver con la escalabilidad, es decir, si es que vamos a hacer un algoritmo o una estrategia de inteligencia artificial para que funcione en un centro donde perfectamente podríamos haber puesto un buen equipo capacitado de profesionales de la salud, en realidad probablemente tengamos que reevaluarlo. Las oportunidades aquí están en la escalabilidad, en la masividad y en cerrar estas brechas, finalmente para acceder a poblaciones y a lugares que no iban a tener la oportunidad de otra manera. Entonces, ahí son importantes los factores habilitantes que ya mencionábamos, y también lo que tiene que ver con ingeniería de software, o sea, cómo se diseñan estas soluciones, ya sea si son en la nube, si hay que poner atención a temas de usabilidad, a temas de concurrencia, etcétera, etcétera. Además, el foco y los resultados que hemos tenido nosotros en el mejor uso de recursos, es decir, más del 60% de los casos de exámenes de fondo de ojo digitales han sido descartados en el primer filtro de tamizaje. Y eso, de nuevo, ¿qué quiere decir? Que ese 60% digamos, de recursos que se liberan, ahí lo que nosotros encarecemos, es decir, lo que nosotros proponemos encarecidamente es que se reinviertan para que se pueda aumentar la cobertura y para que se puedan lograr los objetivos de la estrategia. Otra cosa obviamente importante es la alta sensibilidad y especificidad, es decir, la precisión que tenemos en los casos alterados y los casos no alterados. Un punto muy importante, yo diría, de lo más importante a nivel de inteligencia artificial aplicada en salud, y que ya se mencionó en la charla anterior, es el aumento y no el reemplazo de capacidades disponibles. Hay muchos mitos al respecto, la ciencia ficción no nos ha hecho muchos favores ahí, pero finalmente lo que buscamos es que se aumenten las capacidades disponibles. Porque, es decir, los números son muy decidores. Las capacidades que tenemos hoy día, sobre todo en Latinoamérica, no son suficientes. Además, la calidad técnica y de implementación, cosas que tienen que ver con el diseño, la costo-eficiencia, la alineación de incentivos de la estrategia, ya sea de nosotros como startup, de un gobierno, de una red privada de salud, etc. Y la comunicación, porque por todo lo que hemos conversado, mitos y todo lo demás, es muy importante tener una buena estrategia de comunicación para todos los grupos involucrados, desde los pacientes hasta los ingenieros que hay detrás, todos los operadores, todos los médicos que interactúan, etc. Tiene que haber una buena estrategia de comunicación y tiene que haber una alineación en ese sentido. Como ya decía, José, les la quedan 2 importancia... minutos. Gracias. Yo tengo mi timer aquí que dice que llevo 15. Sacar los resultados de laboratorio hacia la operación en un entorno clínico, muy relevante, incluso hay evidencia de caídas y de fracaso importantes respecto a cómo sacamos este commodity de la tecnología y lo ponemos en un entorno clínico y que funcione bien. Además del trabajo colaborativo y co-creación que queda más o menos claro en los ejemplos que he dado. Y también, por todo lo anterior, va a haber resistencia al cambio. Nosotros por naturaleza humana nos resistimos al cambio, más aún a cosas que quizás no entendemos, a cómo funcionan estos algoritmos. Entonces eso tiene que ir acompañado de una estrategia de mitigación y también de poner en la balanza cuál es el costo de no implementar este tipo de soluciones. Así que espero que haya transmitido en este breve espacio cuáles son los principales aprendizajes que tenemos, y feliz de conversar y también de escuchar sus preguntas, y para comunicaciones posteriores ahí está mi correo disponible y feliz de seguir conversando. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Aprovecho y te hago una pregunta cortita que nos hicieron por el chat. Pregunta Camila, ¿cómo realizaron la validación clínica de su herramienta y cuántos profesionales participaron de ella? Sí, ese es un gran tema, porque sabemos que está muy en pañales el tema de la regulación. Entonces, al final nos tuvimos que dar una vuelta bien larga y llegamos a sentarnos con el Ministerio de Salud de Chile, porque en el fondo el ente regulador, que sería el Instituto de Salud Pública, que por ejemplo autoriza dispositivos médicos para importarse, no tiene una buena estructura y de nuevo, no es algo solo de Chile, sino es cosa de ver, hace 3 años tampoco había una definición demasiado clara, por ejemplo, en la FDA de Estados Unidos. Entonces lo que hizo el Ministerio de Salud fue juntar un panel que consultó con la Sociedad Chilena de Oftalmología, y en ese panel que participaron, me parece que fueron 7 personas, 7 oftalmólogos, digamos, designados por esta comisión. Ellos establecieron cuál era el paso a paso y básicamente cómo se tenía que hacer un estudio clínico doble ciego, recogiendo toda la experiencia que puede haber en la literatura respecto a herramientas de screening y respecto a otro tipo de variables. Y ahí en el fondo lo que se hizo fue seguir estos lineamientos para hacer este estudio doble ciego que básicamente demostrara
que este sistema tenía una sensibilidad de al menos un 80% comparando la decisión del screening de sí o no del algoritmo versus un panel de oftalmólogos que trabajó en el etiquetado original de esos exámenes. Perfecto, muchísimas gracias y felicitaciones. Realmente es súper valioso que sea una herramienta que ya se encuentra implementada y que se utiliza mucho en Chile. Muchísimas gracias. Vas a encontrar algunas preguntas en el chat, te invitamos a responderlas por esa vía, si continuamos con nuestro segundo orador, nuestro Muchas tercer gracias. orador. Bueno, voy a presentar a Félix. Félix, si querés, mientras te presento, podés ir compartiendo pantalla. Él es graduado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Kiel, Alemania, PhD en Ingeniería Eléctrica, investigador del CONICET y hoy forma parte del Laboratorio de Ciencias de las Imágenes de la Universidad Nacional del Sur. Bienvenido, Félix, y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Estoy justamente ahora, tengo que ver cómo comparto la cosa. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, ya la estamos viendo. Muy bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar mi línea de investigación. Mi nombre es Felix Thomsen, soy investigador de CONICET y de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. El título de mi charla es Hacia un diagnóstico preciso de la osteoporosis a partir de imágenes de tomografía computarizada corporales de rutina. La osteoporosis es una enfermedad local y la columna es una región crítica, entonces hay que proveer métodos para evaluar directamente el estado de las vértebras. Existen diferentes técnicas de monitoreo, pero en esta charla me enfoco en solo 3 tipos de tomografía. Primero, la absorpciometría de rayos X de doble energía, que es el método recomendado para el diagnóstico de osteoporosis. Tiene muy baja exposición de radiación, pero es solo 2D. Básicamente se usa para medir la densidad ósea, pero la baja resolución casi no permite evaluar la estructura. Segundo, la tomografía computarizada 3D tiene una resolución más alta, pero también una exposición de radiación muy alta. Permite evaluar la densidad y es el único método para obtener la estructura ósea en vivo. Sin embargo, lleva un nivel significativo de ruido. En lugar, la tomografía periférica de alta resolución, que sirve como método de referencia, tiene muy poco ruido y una resolución muy alta que permite evaluar la estructura ósea real. Sin embargo, no permite hacer medidas en vivo en la columna y entonces ahí es un método preclínico solo. La tomografía preclínica y clínica se diferencian en la resolución y el grado del ruido. Nosotros en los experimentos escaneamos huesos con ambas tomografías. Los registramos y calibramos para que se pueda investigar la relación entre ambas. Si escaneamos una vértebra del equipo preclínico que vemos en la fila superior, obtenemos una buena representación de la microestructura, casi sin ruido. En cambio, abajo, si simulamos el escaneo clínico in vivo, usando un fantoma para simular el abdomen y el ruido asociado, obtenemos una imagen muy ruidosa. En la última columna vemos en tipo esquema la diferencia de las dos calidades. El diagnóstico de osteoporosis se lleva adelante a partir de parámetros de densidad y de estructura. Estos parámetros son técnicamente números o valores escalares asociados con la imagen de la tomografía. Acá vemos el ejemplo del parámetro mineralización del tejido óseo. Si computamos este parámetro en resolución clínica y resolución preclínica, obtenemos, sí, una correlación positiva, pero que de hecho no es suficiente para la aplicación clínica precisa. De hecho, todavía no se usa ningún parámetro estructural para el diagnóstico de osteoporosis en forma usual. O para decirlo diferente, el diagnóstico usando parámetros de microestructura en vivo todavía no es suficientemente útil para justificar el uso de tomografía.
porque faltan métodos alternativos suficientemente robustos. Brevemente voy a mostrar en esta diapositiva y en la siguiente dos métodos para mejorar la estimación de los parámetros basados en aprendizaje automático. En este primer método más directo se usa una red neuronal para estimar en un paso los parámetros estructurales, los que vemos a la derecha. La ventaja es que este método no solo funciona con volúmenes 3D, sino que también con imágenes 2D de la absorpciómetría de rayos X de doble energía. Pero tiene la posible desventaja que no es tan obvio cómo obtener la confianza de las medidas producidas, que básicamente es la propiedad más importante en el procesamiento de imágenes médicas. Alternativamente, se puede aplicar un filtro de ruido de volúmenes 3D justamente para mejorar la computación de parámetros estructurales. Este método recién lo desarrollamos. Desde la izquierda hasta la derecha vemos el mismo corte de la imagen de entrada de la calidad clínica, el volumen filtrado para computar localmente la densidad ósea y filtrado para obtener parámetros estructurales, indicado en rojo. A la derecha, el corte de referencia. La diferencia principal de este método con filtros de ruido comunes es que no es importante la calidad visual, pero sí la calidad implícita para computar los parámetros estructurales. Sin embargo, los problemas comunes de todos los métodos de aprendizaje automático son el tamaño y la calidad de los datos de entrenamiento. Acá muestro cómo se puede aumentar el tamaño de los pares de datos para aplicaciones de inteligencia artificial. En las filas vemos tres conjuntos de datos. Arriba, datos reales, hechos con máquinas reales. En la segunda fila, semisintéticos, que usan datos reales de referencia preclínicos, pero sintéticos para los datos clínicos, usando un mecanismo de agregar ruido a los datos de referencia. La última fila son datos completamente sintéticos, usando una red generativa para crear la estructura preclínica. Es importante darse cuenta que los datos sintéticos son menos confiables, pero se puede producir un número infinito. Entonces sirven en particular para el entrenamiento, mientras que los pocos datos reales son para la prueba de la red neuronal. Recientemente desarrollamos un prototipo de una primera red generativa antagónica para estructura ósea. Acá vemos los parámetros estructurales para huesos reales y falsos. Los huesos falsos todavía tienen diferencias respecto a los huesos reales. Sin embargo, la estructura artificial ya tiene un buen nivel de realismo para entrenar un método de aprendizaje automático. Por otro lado, para la simulación de ruido de tomografía clínica, existe un método determinista. Este consiste en un filtro para suavizar y sumar el ruido de la tomografía. De izquierda a derecha vemos el volumen preclínico, el suavizado y con el ruido específico, que no es solo ruido blanco. A la derecha vemos la imagen de referencia escaneada con tomografía clínica. Hay que destacar que tener un algoritmo determinista es más beneficioso que los métodos de inteligencia artificial para no sumar más métodos de forma de caja negra que lo necesario. Concluyo la presentación con un esquema que resume la aplicación de las técnicas presentadas. Los primeros pasos, empezando en la esquina izquierda superior, es seleccionar los volúmenes, seguido de la segmentación y homogeneización para generar parches de los huesos. A continuación, se puede analizar los parches con técnicas de aprendizaje automático, como por ejemplo las dos técnicas que vimos al principio. Finalmente, se puede agregar la información del análisis estructural a un informe para los médicos. La caja verde
a la derecha muestra el mecanismo necesario para entrenar la red para estimar los parámetros estructurales. En particular, para problemas con datos muy costosos y difíciles de obtener como este, es necesario usar los conjuntos artificiales de entrenamiento que vimos anteriormente. Es decir, combinar datos reales y artificiales para entrenar y testear. En total, hay 3 partes de aprendizaje automático o inteligencia artificial, indicados en rojo. Entonces hace falta no solo desarrollar cada sistema de inteligencia artificial, sino tener en cuenta la propagación de errores entre ellos. Así estimamos que este proyecto va a llevar unos 2 o 3 años hasta que tengamos todas las partes listos y un sistema mínimo aplicable. Muchas gracias por la invitación en la GIS 2020. Félix, muchísimas gracias por tu presentación. Aprovecho y te pregunto, ¿cuál crees que han sido los principales desafíos en la generación de estos algoritmos y si han logrado implementarlos o validarlos en algún centro? Los desafíos más grandes de esta aplicación. Perdón, estoy un poco... ¿Puedo repetir? Porque no... Sí, no hay problema. ¿Pueden repetir, por favor, la pregunta? Sí, discúlpame. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado a la hora de desarrollar estos algoritmos y si han podido validarlos clínicamente con alguna institución? Sí, todavía no aplicamos esta cosa. La última slide que mostré es básicamente la idea de todo eso que planeamos a partir de este momento. Los trabajos que usamos para lograr con hicimos todo este año. Por ejemplo, el red generativa antagónica hicimos para un congreso que presentamos el mes pasado, y el mecanismo para para hacer el ruido todavía no presentamos. Es una idea que también lo publicaron este año, en 2020. Y este red neuronal que se puede aplicar en teoría para, digamos, mejorar esos parámetros, también, digamos, lo aceptaron, de hecho, ayer en la revista. Entonces, todo eso todavía no funciona. Que tenemos son digamos, papers y métodos prototipos. Entonces, hace falta todavía desarrollar un montón para que llegamos al nivel de aplicación médica. El desafío más grande va a ser los conjuntos de datos para obtener suficientes datos para entrenar. Perfecto, entendido. Bueno, muchísimas gracias por participar y presentar tu trabajo de investigación, que sin duda tiene una profundidad muy grande, y felicitaciones por la publicación del paper. Bueno, gracias. Esperamos seguir en contacto. Bueno, quería agradecerles a todos. Aprovecho también para mencionar, antes de finalizar, que pueden ir a la expo comercial dentro de la plataforma, en el menú izquierdo del sitio del evento, y ahí encontrarán stands virtuales de nuestros sponsors, quienes les entregarán distintos códigos que pueden cargar para sumar puntos en la plataforma y así adquirir algunos premios. Desde hace 3 años decidimos plasmar el conocimiento generado en el Departamento de Informática en Salud a través de ebooks. Este año creamos una propia tienda de visor y pueden acceder a través del icono de ebooks que se encuentra en el menú del sitio del evento. También pueden encontrar precio promocional para los lanzamientos del año como SNOMED, telemedicina e inteligencia artificial en imágenes, que es el que estaremos presentando esta tarde. También pueden ir a la Expo Virtual 3D en el menú izquierdo del sitio, de modo de poder simular lo que son nuestras jornadas presenciales todos los años. Para finalizar,
además de agradecer a todos los que participaron, en especial a nuestros oradores, que sin duda ha sido súper rica la charla de todos, queríamos invitarlos al track de la tarde de visión computacional, donde vamos a tratar un panel de aplicación de inteligencia artificial en radiografía de tórax. En este caso, Carlos María Galmarini también nos va a estar acompañando, y otros proyectos como por ejemplo estimación de calcio, detección de cáncer de piel y otros. Muchísimas gracias a todos y